lo que te quiero a ti yo. Quiero que lo sepas bien. ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, si hace unos días hablábamos de las muchas supersticiones que existen entre las gentes del teatro, hoy vamos a dedicar nuestros papeles a las supersticiones que colonizan el planeta del flamenco. Corazón, se te ablanda alguna vez. Bueno, Feliciano, si no me equivoco, los flamencos son con ventaja los personajes más supersticiosos del mundo. Hombre, es que, vamos a ver, la cultura flamenca es una cultura muy especial, ¿eh? Y por mucho que se haya escrito de ella, pues su transmisión siempre ha sido y será oral. Y por tanto viene envuelta desde sus desconocidos orígenes en un aura de misterio y de superstición que solo es capaz de abonar la sabiduría popular, donde la lógica pasa a un segundo plano frente al espíritu y a los sentimientos. Y de ahí viene pues el malfario, el mal bajío y las famosas maldiciones gitanas. No es ningún secreto que los gitanos se consideran descendientes del rey faraón y como le dijo el niño de Jerez a Rafael Alberti, después de hacerle un cante que tituló Las placas de Egipto, en el cante hondo lo que hay que buscar siempre, hasta encontrarlo, es el tronco negro de faraón. Y dime, Feliciano, ¿de dónde vienen estas palabras malfario, mal bajío, tan bonitas y tan misteriosas a la vez? Malfario viene de la palabra andalusí fará, que significa alegría, feria. Claro, malfario es por tanto la falta de alegría, la falta de buena suerte. Ah, y de allí vendrá lo del traje de Faralaes. Claro. El traje para la feria, para la alegría. El mal bajío viene de la palabra gitana bají, que significa suerte. Joaquín el de la Paula nació y vivió a caballo de los siglos XIX y XX en las cuevas de los gitanos de Alcalá de Guadaira. Fue un cantador muy puro, y sobre todo un gran letrista. Se trataba de un flamenco muy supersticioso, al que los coches le daban muy malfario. Pues siendo jovencito, lo fueron a buscar a las cuevas unos señoritos en su lujoso automóvil para montar una juerga en la venta de platilla. Y él les dijo que tenía que hacer unas cosas, que se fueran para la venta y que le esperaran allí, que él ya iría andando, que ya llegaría. Bueno, pues los señoritos en el camino murieron arrollados por un tren cuando su coche cruzaba el paso a nivel. Bueno, en ese caso hay que entender sus motivos. A pesar de las muchas ofertas que tuvo, nunca quiso grabar discos por dos razones muy claras, ¿eh? La primera, decía que si la gente podía escucharle los discos, pues claro, ya no irían a buscarlo a la cueva. Pues bueno, hasta allí normal. Y la segunda, que bajo ningún concepto se subiría a ningún coche, ni tren, ni nada para ir a Barcelona, donde estaban los estudios de grabación. Tras mucho porfiar, sus hijos lo lograron convencer, pero el malfario quiso que muriera el mismo día que recibió en su cueva la carta con los billetes de tren que le enviaban de la disquera. Bueno, pues está claro que el de la Paula no iba muy desencaminado con sus supersticiones. La verdad es que Joaquín de la Paula fue un gitano muy especial, ¿eh? Se cuenta que en una fiesta al final pues los señoritos resultaron algo agarrados y cuando el cantador pidió su paga se negaron a darle un duro y le dijeron que se diera por pagado con todo lo que había comido y bebido. El de la Paula se despidió con esta horrible maldición. Ajolá permita un divé que la próxima vez te cante locura. Ay, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros. Y no se entiende esa versión suya a los coches, pues la llegada del automóvil a principios del siglo XX fue providencial para los artistas flamencos
que podían ir a trabajar de puerta a puerta con total libertad, sin depender de los primitivos trenes de la época o de los lentos carros de caballos. Las compañías de postín y los toreros viajaban en grandes coches americanos. El de la Niña de la Puebla le costó un dineral, era un impresionante Ford que tenía 7 plazas. En él viajaban, más o menos apretados, los 10 componentes de la compañía, mientras las maletas iban en la vaca. En la trasera del coche ponía un cartel que decía: La Niña de la Puebla viaja siempre en coche Ford. Pa' las flores del campo andaluz, a rayar Lo colocaba para darse pisto, para presumir, pues la marca nunca le soltó un duro por semejante publicidad. pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí. Fíjate si era obsesión para los artistas flamencos viajar en coche, que un día el crítico de ABC de Sevilla, José Luis Montoya, escribió una crítica en la que decía que las cantaoras Fernanda y Bernarda de Utrera habían perdido el tren del cante. Las ofendidas lo esperaban en el café hechas unas arpías y cuando llegó se le echaron encima diciendo: a ver si te enteras, Montoya, Fernanda y Bernarda no viajan en tren, siempre van en taxi. Oye, Feliciano, y otra cosa, lo del color amarillo que también da Malfario en el flamenco, ¿de qué va? El muy supersticioso cantador Manuel Vallejo era un artista de una dignidad apabullante, que no le permitía aceptar ningún trabajo que a su criterio pudiera menoscabar su dignidad. Fíjate que se negó a trabajar en el espectáculo de las calles de Cádiz, que le pagaban muy bien, porque tenía que salir al escenario vestido de zapatero. No tenía ni para comer y solo se sustentaba con los cafés que le fiaban en el bar de Pepe Pinto, el marido de la Niña de los Peines. Como yo te quise a ti, si tú me hubieras querido. Cuando ya debía más de 300 cafés, viéndose tan tieso, Vallejo decidió, pues apearse un poquito de su pedestal y llamó ahí un poco de estrangis a un amigo que tenía un cine en la localidad de Herrera. Y el amigo le montó una actuación. Vallejo alquiló un coche y cuando llegó al pueblo con toda la trupe, ya le estaba esperando el dueño todo alborozado. Mira, le dijo, mientras lo llevaba del brazo hasta la taquilla, ya tenemos 20 filas vendidas a 10 pesetas nada menos, y ya solo nos quedan 4, que se están vendiendo, pero es que ahora mismo, ven. Entonces Vallejo entró en el cuartito de la taquilla. ¿Y en qué momento, Javier Ángel? Pues en cuanto vio que las entradas que quedaban eran de un papel de color amarillo, salió corriendo sin decir nada, se subió al coche y se volvió a Sevilla, dejando plantado al público, al empresario y a su pequeña trupe en Herrera. Bueno, vaya historia, pero creo que hay otra aún más conocida, que es la del Malfario de la Petenera. La petenera se ha muerto. La denominación de este palo se debe a una cantaora que vivió a finales del siglo XVIII en Paterna de Ribera, en Cádiz, llamada La Petenera. Y todo viene de cuando en el Teatro Reina Victoria de Madrid estrenaron el espectáculo flamenco Cabalgata, de León y Quiroga. La protagonista era Maripaz. El número fuerte se titulaba Gloria a la Petenera. Y para darle más dramatismo, sacaban a la petenera, que era Maripaz, muerta, y la llevaban con los pies por delante todos los miembros del ballet a hombros por el escenario, mientras cantaban: La petenera ha muerto y la llevan a enterrar. La petenera se ha muerto. Ya la llevan a enterrar y no cabe por las calles, y no cabe por las calles. La gente que va detrás. El número era muy fuerte, y fue un éxito absoluto. Y era tan dramático y tenía tanta verdad y tanta fuerza que la propia Maripaz confesó que alguna vez lloró y sintió malos augurios. Pues el espectáculo iba muy bien,
viento en popa, hasta que la pobre Maripaz falleció inesperadamente de un día para otro. Según Juanito Valderrama, le dio un dolor en el pecho y según Javier Barreiro, pudo tener una intoxicación con algunos mariscos. Y claro, ya nadie quiso coger el papel. Oye, pero es que hasta el punto que se tuvo que suspender el espectáculo, se disolvió la compañía y desde entonces los gitanos no quieren ni oír hablar de la petenera, porque les da muy mal fario. No me extraña, la verdad es que esto del mal fario, según me cuentas, empiezo a pensar que tiene su porqué. Hombre, pues sí queda que pensar, pero es que esa sensibilidad tan especial que tienen los gitanos, que desborda su vida y por supuesto su arte, creo que puede venir de sus orígenes nómadas y viajeros, que les ha permitido asimilar las muchas culturas y el arte de los pueblos por donde han pasado a lo largo de su misteriosa historia. Mira, en la Unión Europea, cuando se quiere poner un ejemplo de integración social, siempre se menciona la integración llevada a cabo en España con el pueblo gitano a partir de mediados del siglo pasado. En los años 60, mi tío Ignacio Almudévar, el senecal aragonés, ejercía de veterinario, además de ser agricultor y escritor. Mi tío era un gran conocedor de la cultura rural y de la lengua aragonesa. En esos tiempos, pues los gitanos feriaban y trataban con animales, sobre todo caballerías. Y claro, mi tío, al ser veterinario, pues los atendía con mucha frecuencia y tenía mucha relación con ellos. En Huesca, en aras de su integración, ya les habían dado unas casas para que tuvieran un domicilio estable, con unos corrales para que pudieran atender pues, a sus negocios. Mi tío Ignacio acudió a un aviso nada menos que a la casa del rey de los gitanos. Cuando acabó la consulta le dijo: ¡qué bien, jolín, qué bien! Vaya casa que te han dado, Ahora sí que vas a poder vivir bien aquí, Y el rey le respondió: no crea, don Ignacio, no crea, que eso de saber ande te vas a morir. Qué gracioso, Feliciano. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.